De todo el Perú. Estamos con ustedes, Joana Castro y Carlos Villarreal. Sin más preámbulos, recibimos aquí en los estudios de RPP al doctor Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, a quien le agradecemos, por supuesto, por acompañarnos esta mañana. Doctor Portugal, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿cuál es la respuesta suya como abogado de la presidenta Dina Boluarte ante la versión del Contralor, reiterada además ayer, de que existen indicios de un desbalance patrimonial de la presidenta de la República? Que agradezco a Dios que el Contralor no sea juez, porque si fuese juez, ningún ciudadano de este país podría caminar y dormir tranquilo. Porque un juez oye a las partes, un juez es neutral, un juez es probo y un juez es imparcial e independiente. Y eso es todo lo contrario a las expresiones desafortunadas e infelices por parte del Contralor. Primera, imprecisión e inexactitud, que es importante que a través de RPP se conozca. Primero, no hay un informe de la Contraloría. El informe de la Contraloría acaba el 24 de julio o días después, cuando precluye, 24 de julio, la posibilidad de realizar nuestras aclaraciones, porque son más aclaraciones que descargos los que vamos a realizar. Al término del 24 de julio, la Contraloría, no el Contralor, emite un informe determinando si es que el caso se archiva, como se archivó en una ocasión anterior, ahora mencionaré, o si es que hay presuntas irregularidades, no penales, sino administrativas que podrían configurar un ilícito penal y recurre al Ministerio Público. Primera imprecisión. Segunda imprecisión, como diría el profesor Michel Tarufo, padre del derecho probatorio mundial, el tipo de hecho determina el tipo de prueba. Un informe o una carta o una opinión del Contralor no hace que un ciudadano de la República, sea quien sea, cometa un delito, porque habla de desbalance patrimonial y es un delito. La presidenta de la República no tiene desbalance patrimonial. La Contraloría no ha determinado desbalance patrimonial. Nos ha comunicado hallazgos para poder observar. Y eso no hace un desbalance patrimonial. A ver, doctor, un momento. ¿Nos quiere decir que no es lo mismo o que se ha malentendido, que no se han comunicado todas las cuentas a hacer un desbalance? Por supuesto. Cuando alguien crea una cuenta, no hace que la persona sea un desbalance. El desbalance es cuando tienes ingresos por sobre tus egresos. Y eso no se ha determinado en las dos hojas y en los hallazgos que la Contraloría ha comunicado a la Presidenta de la República. Por eso digo que sus expresiones son absolutamente irresponsables, porque la única autoridad o autoridades que pueden determinar eso como propuesta es el Ministerio Público y como parte resolutiva es el Poder Judicial, y no se ha determinado desbalance. Es más, hay un dato de absoluta transparencia y que es importante leerlo en voz alta. Cuando la presidenta fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ya se hizo una primera fiscalización de oficio por parte de la Contraloría. Ya se efectuó a febrero del 2022 y determinó que su patrimonio está absolutamente justificado. Doctor, por una cuestión de transparencia, ¿cierto? ¿Cuántas cuentas tiene la presidenta? Me refiero en el sistema financiero. No, yo no puedo manifestar ni aún con transparencia, porque dentro del concepto no le hablo de los montos, no le hablo de los sí. montos, hablo simplemente del número de cuentas. La entidad financiera, la cantidad de cuentas o el contenido en estas forma parte del derecho a la privacidad patrimonial y financiera que tiene todo ciudadano de la República. Pero lo que sí te puedo asegurar es que cuando uno crea una cuenta, no es que sea de una forma clandestina. Cuando uno crea una cuenta es porque va a ser digitable, va a ser trazable financieramente y va a ser expuesta por el sistema financiero, por las autoridades fiscales y judiciales a requerimiento de estas y por el propio Contralor. Entonces ahí me parece un despropósito cuando se dice que se ha creado una cuenta y eso origina un desbalance patrimonial por dos razones. Uno, cuando alguien crea una cuenta es que expone sus riesgos financieros a que terceras personas la vean. Por tanto, no puede ser clandestina una creación de una cuenta. Y segundo, que en las cuentas que supuestamente se ha omitido, no superan los 2 soles. Hay una cuenta que tiene cero saldo y la otra un sol 50. Pero son cuentas igual habilitadas. Por supuesto. Claro, el tema es que sí, no deberían ser omitidas de todas formas. A ver, hay que explicar, y felizmente estamos en La Voz de todo el Perú, hay que explicar la naturaleza de la Contraloría. La naturaleza de la Contraloría no es un órgano persecutor ni es un órgano reactivo, es un órgano protectivo y prevencionista. Es decir, funcionario público, es absolutamente usual que alguien pueda omitir determinadas cuentas. Si hay una omisión, habría que determinar si hay una omisión con determinancia o materialidad económica significativa o no.
Y es absolutamente irrelevante y no es significante desde una perspectiva de materialidad económica que alguien no supere los 2 soles en unas cuentas. Entonces hay omisiones de relevancia y omisiones sin relevancia. Y la Contraloría, y permíteme terminar esto por favor, Sí. la Contraloría no es un órgano persecutor, te dice, es posible, como es usual, que las personas omitan cierta información por interpretación o por error material. Por eso es que te presenta la posibilidad en 76 días para poder realizar hábiles tus descargos. Y es lo que van a hacer. Por eso es que digo, y ayer lo sostuve en un canal, si es que el Contralor fuese árbitro de fútbol sería el peor en la historia porque ha terminado el primer tiempo previo al segundo sin escucharnos. El partido acaba el 24 de julio, cuando tengamos la posibilidad de presentar nuestras aclaraciones. ¿Y por qué aclaraciones y no descargos? Porque hay imprecisiones en cuanto a la comunicación de la presidenta. A ver, doctor Portugal, usted ha dicho que el contralor Nelson Chac debe justificar su aparición en los medios. ¿Por qué? Porque él, si él es un representante justamente de una entidad fiscalizadora, tendría que justificar su aparición y la información que brinda. A ver, lo que yo he manifestado es que sus apariciones han sido absolutamente apresuradas. Bien, y confirmo y reitero en voz alta. El Contralor maleduca a la ciudadanía porque coloca a la presidenta Dina Boluarte como una persona que aparentemente ha cometido un delito. Cuando alguien dice hay desbalance patrimonial, significa que hay enriquecimiento, significa que sus cuentas no están justificadas. ¿Y cómo es posible concluir objetiva, racional y razonalmente una afirmación como esa de un alto funcionario cuando ni siquiera nos ha leído, ni siquiera sabe cuáles van a ser nuestros descargos, ni siquiera sabe cuáles van a ser esas imprecisiones producto de sus falsas falacias en los medios de comunicación? Al menos que espere hasta el 24 de julio y que diga, recibida la información por parte de la Presidenta de la República, confirmo que acá hay desbalance patrimonial. Pero esperemos el minuto 90, no el 45 del partido. Doctor Portugal, una vez que se envió este informe, el Contralor ha dicho que el gobierno pues, ha dispuesto una reducción de fondos, ¿no?, para el trabajo de la Contraloría. ¿Qué ha pasado acá? ¿Se ha vengado la presidenta de la Contraloría? No, yo no podría afirmar algo así. Yo no podría afirmar algo así. ¿Pero por qué sale justamente y coincidentemente que después de 10 días de conocerse esto, o sea, del envío del informe, entonces se disponga menos recursos para la Contraloría? ¿No le parece extrañamente una extraña coincidencia? Aunque yo sé que en política no hay coincidencias, ¿eh? Y soy abogado y quiero enmarcarme en ese ámbito, pero lo que sí te puedo decir son 2 cosas. Que habría que ver si es que este proyecto de ley fue iniciado con anterioridad a la comunicación de la Contraloría para que pueda objetivamente hallarse de una coincidencia. Segundo, es un proyecto de ley y seguramente serán los funcionarios del Poder Ejecutivo quienes justifiquen la razón de por qué hay este descuento sobre el presupuesto de la Contraloría y serán ellos quienes debatan en la Comisión de Fiscalización y Presupuesto como cualquier proyecto de ley. Y eso hace, y permíteme afirmarlo, sin que esto signifique que me convierta en el vocero político de la presidenta, pero lo que hace el Contralor deslegitima sus hallazgos y deslegitima el proceso de fiscalización que es constitucionalmente justo que le hagan a la presidenta todos los años, como hacía todos los funcionarios de este país. Porque anunciar que ha habido una venganza institucional del Poder Ejecutivo, una venganza personal, y decir a los medios de comunicación sin siquiera haber establecido nuestras apreciaciones o aclaraciones respecto de los hallazgos de fiscalización, no hace más que tener a un Contralor absolutamente político. Y seguramente usted ha conversado de esto con la presidenta. ¿Ella qué le ha manifestado directamente sobre esto? ¿No tiene ella la intención, por ejemplo, de transparentar esta información a la opinión pública? Acá siempre hemos dicho que la presidenta tiene que hablarle al país, Sin duda, con toda claridad. sin duda. Bueno, lamentablemente no lo he hecho así, siempre. Entonces, perdón, este tema, ¿no lo ha conversado usted con ella para que justamente comparezca ante la prensa y diga todo lo que tiene que decir por una cuestión de eso, transparencia al país? A ver, nunca vi a la presidenta tan tranquila después de una declaración contra ella, porque sabemos perfectamente que la justificación está. Primero, la presidenta de la República tiene que responder en primer lugar al documento que le ha enviado. No puede salir a anunciar sus patrimonios y su justificación patrimonial sin que espere el 24 de julio para poder responder esa carta. En segundo lugar, y hay una inexactitud que se ha creado. Se ha dicho que esta
que esta indagación respecto al patrimonio de la presidenta ha sido producto de una maquinaria operativa y ejecutiva del Contraloría General de la República. Y eso no es así. La Contraloría ha realizado sus hallazgos a partir de la información de transparencia que le hemos enviado. Primero, la presidenta recurrió al sistema financiero para obtener y construir la cantidad de cuentas financieras que ésta tiene en el sistema. Segundo, presentó una declaración jurada. A partir de estos dos documentos es que la Contraloría hace sus hallazgos, de tal manera que no es que la Contraloría haya incorporado o haya encargado a una persona que supervise y encuentre de forma clandestina esto. Las operaciones y el trabajo que hace la Contraloría en fiscalización es por obra nuestra. Y en tercer lugar, no es tan cierto eso. La presidenta sí ha expresado a la opinión pública y a los ciudadanos su posición. Por ejemplo, en una conferencia de prensa, con la cual yo podría o no discrepar, anunció cuál es su defensa respecto de un caso. Y en el resto de casos ha acudido cada vez que fue llamada a los medios de comunicación. Solo dos temas, se los voy a dejar planteados, doctor, porque tenemos que irnos a la pausa. Usted dice que luego de estas declaraciones en medios de comunicación del Contralor Nelson Chak, lo que se está hablando es primero de un desbalance y que se está dando a entender que habría un enriquecimiento ilícito. Eso no se ha dicho, eso es algo que se entiende y es subjetivo. No. A ver. Le dejo planteada la pregunta, porque es algo que se puede sobreentender, pero que no se ha puesto, digamos, sobre la mesa. Y lo otro que le quería consultar era acerca justamente de las declaraciones, por ejemplo, del ministro Julio de Martini. Él ayer estuvo aquí en RPP, en Ampliación de Noticias, y él dice que hay cosas que se puede olvidar la mandataria, que se le pueden haber pasado. ¿Quién entonces está detrás de la mandataria y la asesora correctamente o no la están asesorando correctamente para que estos detalles tan importantes que van ligados a cuentas y dinero no se le estén pasando? Se lo dejo planteado conversando con el abogado de la presidenta Dina Boluarte, el doctor Juan Carlos Portugal. Dejaba planteadas dos preguntas para que seamos más precisos. Ustedes dicen que tras las declaraciones, o se sobreentiende que tras las declaraciones del Contralor Nelson Chak se estaría queriendo poner sobre la mesa un tema de enriquecimiento ilícito por parte de la presidenta, cuando lo que se ha hablado es de un desbalance en sus cuentas. Y lo otro que yo le recuerdo era la pregunta, el ministro Julio de Martini lo que ha señalado es que la presidenta se habría olvidado, que a cualquiera se le puede pasar. Y yo le decía, entonces, ¿quién cuida de la mandataria? Y estos detalles que cuando van ligados con dinero son mucho más importantes. Sí, a ver. No lo ha dicho cualquier funcionario, lo ha dicho el representante de la Contraloría. Y cuando uno dice que habría o hay desbalance patrimonial, el mensaje absolutamente equivocado hacia la ciudadanía es: la presidenta se enriquece. El ciudadano de a pie no es un ciudadano construido en derecho. Por tanto, al escuchar esas afirmaciones, empieza a preconceptuar sobre un patrimonio injustificado de la presidenta. Por eso es que hay que ser responsable. Las palabras tienen o son balas o son caricias. Y el Contralor ha sido muy irresponsable de entregar esa bala sin destinatario, porque encontrará el 24 de julio una aclaración a sus imprecisiones. Y en segundo lugar, yo no sabía que la presidenta de la República, cuando asume la condición, deja de ser humano. Porque en el hipotético caso de que sea así, somos falibles. Y como falibles podemos hacer ciertas imprecisiones o ciertas omisiones. Por eso reitero, la labor de la Contraloría no es una labor persecutora, no es una labor reactiva, de reacción, es una labor, oye, hemos encontrado esto, pero es perfectamente posible que haya habido una omisión administrativa sin trascendencia. Nadie podría cuestionar que existe en una cuenta que no supera, o en dos cuentas que no superan 2 soles, es decir, menos de 1,50 sol, 2 soles, un error de trascendencia económica. ¿Y cómo sabe la presidenta o cómo sabe usted de que todo esto es solo a raíz de la información que ha enviado ella? Porque la Contraloría General no ha dicho eso, ¿no? Tampoco ha especificado cuáles son los indicios, ha hablado más que nada en términos generales. Claro. Pero ¿cómo saben ustedes de que solamente es en base a la información de ella? Hemos revisado la información de la Contraloría y hemos articulado con las declaraciones en los medios de comunicación y en puridad son 2 observaciones. No imputaciones, no es fiscal, es Contralor, son 2 observaciones. La primera es que hay cuentas omitidas y la segunda que dentro del rubro otros hay un supuesto de balance patrimonial. Y en el de balance patrimonial también hay que aclararlo. En diciembre del año 2022 se le otorga liquidación por beneficios sociales, que es un derecho de ley. Y ahí hay un monto absolutamente importante que suma la justificación. Y permíteme, en agosto del año 2023 la presidenta liquida unas cuentas de una cuenta de ahorros de una caja de ahorro y crédito rural, raíz, y con esos 2 montos, la liquidación por sus trabajos, por su condición de ex trabajador del MIDIS, en agosto del 2023 justifican ese rubro otros que se ha escandalizado y se ha afirmado irresponsablemente como desbalance patrimonial. Doctor, permítame cambiar de tema. La presidenta ha acusado directamente al fiscal de la Nación
de filtrar sus declaraciones, ¿cierto? Por eso se acogió el silencio en la última diligencia. ¿Qué pruebas tiene de que ha sido él? O sea, el fiscal quien ha filtrado estas declaraciones. ¿Cómo lo podría demostrar ella? Bueno, yo en el reportaje que hizo Carlos Hidalgo en su programa, yo no oí alguna expresión de parte de la presidenta. Y eso es absolutamente llamativo, porque el título del reportaje, seguramente para captar y levantar las cejas de la opinión pública, es Dina acusa a la Fiscalía. Pero cuando uno ve el contenido, la cáscara del reportaje, en ningún momento la presidenta o algún ministro ha calificado de esa forma al fiscal, de manera que hay una imprecisión entre el título y el contenido por parte del programa. Entonces, ¿qué hizo? Y en segundo lugar, no lo ha calificado así, pero quiero creer, y estoy especulando, que es pues del despacho fiscal, ¿no? Y si no es el fiscal, alguien del despacho fiscal, porque las declaraciones no están en RPP, no están en Latín, no están en el Canal 4. Las declaraciones están en el despacho fiscal. Y alguien ha tenido que entregar esa información a los periodistas. Creo que hay que ser absolutamente... Pero hay diferentes formas, ¿no? Varias formas. Fuentes. Sí, Y claro. fuentes. Los periodistas tenemos fuentes. Efectivamente, pero la fuente siempre se reconduce al despacho fiscal. El papel no camina. El papel necesariamente ha tenido que ser entregado por un asistente, un adjunto o el fiscal de Nación. Y creo que no falta Eso respeto es una especulación. Es una especulación. Puede ser por parte de algún abogado, puede ser... Puedo o sea, afirmar que ha salido por parte, es que el abogado, nadie entrega, cuando nosotros terminamos las declaraciones, no nos entregan copias de las declaraciones, tenemos que pedirlas. Esas declaraciones las tiene el Ministerio Público. Entonces, lo que sí puedo especular es que ha habido alguien del Ministerio Público que ha entregado esa información porque está en fuero del fiscal. Lo que sí afirmo es que fue en el despacho fiscal. y es cierto que usted está de acuerdo con que también el fiscal debería dejar el cargo, lo dijo, si no me equivoco, el premier, el fiscal Villena, ante esta filtración que ustedes califican. No quiero llegar a ese nivel de afirmaciones. Respeto al fiscal de la Nación, creo que está absolutamente equivocado en muchas cosas y que esa equivocación le puede costar algunas decisiones de carácter institucional. Una de las preguntas que no respondió en su conferencia de prensa, en total, ¿cuántas joyas recibió Dina Boluarte del señor Oscorima? Carlos, yo creo que hay que cerrar ese asunto. Cierre el asunto diciéndonos, por favor, porque esa vez... ¿Se debe cerrar el asunto de las joyas? Sí, claro, por No, dos pero razones. ¿cuántas recibió? Porque esa vez no quiso responder. Lo que pasa es que la presidenta no puede hacer lo que la prensa quiere que haga. La presidenta debe hacer lo que corresponde hacer. Y lo que corresponde hacer ya lo hizo. Respondió más de 5 horas y en dos oportunidades al Ministerio Público. Lo que debe hacer la presidenta ante la institución fiscal. Guardar celo y respeto y responder, pudiendo acogerse a su derecho a guardar silencio. En segundo lugar, y yo puedo discrepar, hizo una conferencia de prensa junto a su abogado en donde anunció su tesis de defensa. Es la primera vez en la historia de algún político, en mi perspectiva, que se sienta junto al abogado y anuncie en conferencia de prensa la posición de su defensa ante la Fiscalía y ante la En subcomisión. la última conferencia de prensa estuvo con ministros y no respondió esa pregunta. Porque ya lo hizo. Y no ante responde la conferencia prensa, de responde a la prensa. ciudadanía, doctor Portugal. Claro, a través de los todos, medios de dijo- comunicación. Dijo que sigan las investigaciones, no puedo decir Los nada. ciudadanos nos oyen a través de ustedes, que son la voz del Perú. Y cuando la presidenta repuso en su conferencia de prensa a través de los medios, expresó su posición legal y política ante la ciudadanía, cosa que es inusual en un personaje público. Y lo hizo. Por eso es que yo considero que cuando se le ataca sistémicamente de que guarda silencio, no es cierto. Va a declarar, y al punto, insisto, que se siente en una conferencia de prensa y dice, esta es mi tesis que enfrentaría ante la Fiscalía. Con preguntas incómodas, además, con justa razón. Pero el porque tema es que tiene no Que responde no las las preguntas responde. incómodas, él ataca a la prensa. Por eso le dije yo... Carlos respondió en esa conferencia de prensa, entregó las joyas, dijo que era suyo, que no era suyo, consideró que era un préstamo con devolución, lo hizo. Que esas aclaraciones o respuestas sean del disgusto del oído de determinadas personas, finalmente queda en el ámbito de discreción de las personas, pero respondió. Doctor Portugal, muchas gracias. Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte.